Saludos amigos del canal. Les recuerdo que debido a que este es un video en vivo, yo interactúo directamente con los participantes. Si ustedes llegan posterior y quieren leer los comentarios, bienvenidos. El canal tiene la aplicación que permite que ustedes lean los comentarios. Acabo de escuchar un comentario de Rosario sobre cómo le encanta el himno de guerra ucraniano. Me imagino que a Rosario también le debe encantar el eslogan de campaña de Stepan Bandera y cómo a gritos cuando se celebra su aniversario miles de ucranianos salen a las calles, porque el asunto de Stepan Bandera tuvo mucho que ver con ese golpe de estado del año 2014. Hoy en concreto los invito para que discutamos el tema de lo que ocurrió recientemente en Kramatorsk. Ustedes se acuerdan en la noche del 31 de diciembre del año pasado y la madrugada del año 2023, cómo Ucrania se ensañó contra unas barracas, unos dormitorios donde habían soldados rusos, entre quienes la mayoría de ellos eran recién llegados, de estos reservistas con poca experiencia. Y Ucrania en esa época dijo que habían muerto 600 o más. El Ministerio de Defensa ruso comunicó oficialmente que habían muerto más de 89 jóvenes, porque luego de este ataque con HIMARS contra esas barracas en Makivka, que se esperaba una respuesta de parte de Rusia. Y a propósito, esa respuesta se dio en la madrugada de hoy, las últimas horas de la noche del día de ayer. Sí hubo una respuesta de parte de Rusia por este asunto que ha creado gran discordia en la Federación Rusa, que muchos han culpado a Putin y a sus militares de no haber evitado que Ucrania hubiese utilizado el tema de los celulares, el uso excesivo de celulares de estos soldados esa noche, que causó que los hubiesen podido localizar y enviar este ataque con estos misiles. Pero miren, luego del cese al fuego e inclusive durante el cese al fuego, la noticia fue que Rusia incumplió totalmente este acuerdo, que fue una orden unilateral de parte de Rusia a todos sus soldados de no disparar, solamente de defenderse cuando recibieran algún ataque. Saludos, José Espinosa. Bienvenido a mi canal. Buenas tardes. Mire, si hubo ataque o retaliación o venganza, como lo quieran ustedes llamar, de parte de Rusia contra barracas ucranianas en Kramatorsk. No es un invento de este canal. Rusia lanzó 7 misiles contra Kramatorsk, que aquí lo pueden ver en el mapa. Y las imágenes que vimos rodando por las redes mostraban videos de, miren, es que Rusia lanzó misiles, pero los edificios están tal cual como estaban antes del ataque de esta mañana. Lo que no hemos podido corroborar es la fecha, por ejemplo, de este video. Nos están mostrando un video de estas edificaciones. No nos están mostrando tampoco los apartamentos, que eran 8 más 2 edificaciones donde estaban durmiendo estos soldados ucranianos en las últimas horas de la noche de ayer y comienzo de la mañana de hoy, 8 de enero. Lo que sí me pareció a mí algo curioso es cómo le están mostrando a todo el mundo. Miren, lo único que ocurrió en Kramatorsk fue este hueco que ustedes ven al frente de este edificio. Yo, viendo esta imagen, amigos del canal, no le veo a esta edificación una sola ventana que tenga alguna ventana en buen estado. ¿O ustedes ven alguna, amigos del canal? Saludos, Jonathan. Saludos, Miguel. Yo no veo una sola. Tampoco nos muestran por las redes fotografías
de esta edificación de ayer, de antier, de fines del año pasado. Miren cómo vamos armando este cuento de lo que ocurrió esta mañana en Kramatorsk. Por nada del mundo, Ucrania quiere permitir que Occidente vea algún cadáver, de que Occidente vea pruebas de que en realidad sí hubo más de 600 muertos. Estas son las imágenes. Miren este hueco que están mostrando, ese hueco tan grande. Dice, lo único que causaron los ataques de los misiles rusos fueron ese hueco tan grande. Aquí les voy a mostrar una imagen del interior y yo les pregunto, amigos del canal, no encuentro cadáver alguno. Miren, este ataque ocurrió en las últimas horas de anoche sábado y las imágenes de estas edificaciones, de estos cráteres causados por estos misiles rusos, aparecieron 4 o 5 horas después. No ha habido hasta el momento información satelital, ni de antes ni de después. No se ha visto información de cámaras web, de vigilancia del sector. Ahora, sí vi esta mañana el reporte de una periodista, pero no quise mostrarlo por acá pues, sin pedirle permiso a ella. Aquí tengo otra imagen en el que ella argumentaba, acabo de llegar a esta edificación y no encuentro cadáveres, no encuentro soldados que han perdido la vida, solamente veo estos escombros, veo este orificio. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que esta periodista más bien no va a visitar los hospitales más cercanos? ¿No va más bien a consultarle a los proveedores de los desayunos, almuerzo y comida de estos soldados cuántos, cuántos eran los almuerzos o comidas que despachó el día anterior? Porque esta cifra, con toda seguridad, de cuántos soldados había al interior de estas dos edificaciones, más las ocho apartamentos, esa información la tenía el vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konishenko, quien aseguró que estas edificaciones tienen capacidad para albergar hasta 1.300 soldados, pero que en realidad él afirma que murieron aproximadamente 600. 600. A ver, yo le pregunto a los periodistas que hoy estuvieron en Kramatorsk si saben a conciencia quién les ha explicado qué tipo de misiles envió Rusia con dirección a Kramatorsk como una operación de retaliación por lo que ocurrió recientemente en Makivka. Nadie, pero nadie, porque yo llevo horas leyendo sobre el tema, nadie ha enviado a las redes ese dato concreto de qué fragmentos han encontrado alrededor de estas edificaciones que nos puedan decir qué tipo de misiles envió Rusia. ¿Y acaso los misiles que envió, los HIMARS que envió Ucrania el 1 de enero, últimas horas de la noche del 31 de diciembre del año 22? ¿Acaso se ha demostrado en realidad que bajo esos escombros solamente hubiese 89 personas fallecidas? Claro que el vocero de la Federación Rusa no pudo ir allá a revisar escombro por escombro, montoncito de piedra o roca, como cuando hay un terremoto, pero en este caso vemos que el resultado del ataque fue diferente. Yo lo veo diferente, porque aquí ningún periodista de los que se han acercado a Kramatorsk nos ha dado un informe sobre estos misiles que cayeron, que fueron 7, que los periodistas hablan de uno que hizo un hueco muy grande. ¿Cuál fue la repercusión de la onda expansiva por parte de estos misiles? ¿Fueron acaso otro tipo de misiles que los que ha enviado Rusia contra la infraestructura energética del país? Porque esto parece bastante raro. ¿Cómo es que
ante este ataque tan masivo de 7 misiles, no hay un solo cadáver, no hay un solo fragmento de misil. Yo les digo algo al respecto. Las ondas expansivas también arrojan desechos a muy alta velocidad y no veo vidrios ni vidrieras que pueden lesionar cualquier parte del cuerpo. En este caso específico, sin tener información sobre qué tipo de misiles, porque ni siquiera hemos visto informes de los fragmentos, nadie puede asegurar de que no haya habido al menos una persona que haya muerto o, o corroborar dónde están estos soldados que estaban ubicados en estas edificaciones, dónde están, quién puede asegurar que están vivos, quién puede mostrar sus fotos, fotografías, sus huellas dactilares en el día de hoy. Son informes que se están construyendo y faltan muchas pruebas. Existe la gran posibilidad que desde principios del día de hoy, 8 de enero del año 2023, haya habido por parte de Ucrania un masivo operativo para retirar de las instalaciones a todos los soldados fallecidos. Miren, las ondas expansivas se caracterizan por los cambios anatómicos y fisiológicos producidos por la fuerza de hiperpresuración directa o reflectora que impacta la superficie del cuerpo. No he escuchado de parte de ningún periodista que nos hablen sobre este tema. Hay que dar el beneficio de la duda a la noticia por parte del vocero de Rusia, porque un hombre con el cargo que tiene, vocero del presidente de la Federación Rusa, no va a emitir un concepto que sea totalmente falso para hacer el ridículo, quedar como un ridículo a nivel mundial, desprestigiarse frente a tantos periodistas que a diario hacen informes sobre Rusia. Yo, desde Medellín, Colombia, y con base en tanta información que no ha podido ser verificada del lado de la noticia rusa, no puedo aseverarles a ustedes, no puedo convencerlos a ustedes de que lo que dice Ucrania es cierto. La noticia de Ucrania es que hubo destrozos, hubo grandes cráteres. Sí, llegaron 7 misiles de parte de Rusia, pero esa información de que hasta el momento no hay un solo muerto, de que no se murieron esos soldados que dice Rusia, hay que verificarla. Y por el momento yo le daría el beneficio de la duda a la información de parte de la Federación Rusa. Amigos del canal, próximamente hablaremos de Bakhmut, de la situación actual, hoy domingo 8 de enero. Les agradezco tanto por participar. Por favor, una la campanita y nos vemos a las 8:30 para que participemos en el debate. Entre más gente caiga, más vamos a debatir. Aprender es ganar. Aquí lo espero.